Si te dijera que solo puedes conocerte realmente cuando tu propia mente te ha llevado al límite, ahí, en ese umbral de aturdimiento donde el miedo y la lucidez se funden, ocurre tu verdadera confrontación, la cual no admite escapatoria. ¿Te atreverás a afrontar tu propio caos mental? Escucha esta certeza. La verdadera guerra del ser humano no se libra contra el mundo exterior, sino contra el campo invisible de sus propios pensamientos. Ahí, en ese territorio sin brújula, se libra la contienda más peligrosa que cualquier batalla externa. Porque mientras el enemigo de carne puede ser visto, medido y enfrentado, el enemigo interno se disfraza de ti mismo. Conoce tus heridas y sabe exactamente dónde clavarte el puñal. Carl Jung comprendía que mientras lo inconsciente no se haga consciente, seguirá tejiendo los hilos de tu vida, y tú lo llamarás destino. Creerás que esos hilos nacen de tu libre albedrío, pero la trampa es más sutil. No solo lo inconsciente te dirige, tu mente racional, cuando se aferra al control, se convierte en tu propio carcelero. Fabrica amenazas que no existen y dicta sentencias que nadie más pronuncia. La mente sin autodominio crea realidades internas tan tangibles como el dolor físico. Una palabra repetida 1000 veces puede herir más que una daga, y un miedo persistente puede dejar surcos más profundos que cualquier cicatriz visible. Observa el diálogo interno en tu cabeza. El pensamiento intrusivo aparece como una forma sutil de invasión. No toca la puerta, irrumpe, no pide permiso, se instala. Y si lo alimentas con atención, erige su trono en tu mente y te gobierna desde dentro. Susurra que eres insuficiente. Decreta tu derrota antes de cada pelea. Te convence de que tu existencia carece de propósito. Y tú, sin darte cuenta, le cedes tu voz. Lo confundes contigo mismo. Pero tú no eres esa voz. Eres el testigo que la escucha. Un pensamiento intrusivo es como una gota de ácido que corroe tu estructura si te aferras a él. La mente, si no es gobernada, se convierte en un campo minado, donde cada paso siembra duda. Pero esta condena no es tu destino. ¿Permanecerás en la duda o elegirás el dominio? Dominar la mente no es ejercer violencia sobre ella, sino comprender su naturaleza cambiante y dejar de resistirla. Es aprender a observar el caos sin dejarse absorber por él. Es aquietarla actuando desde la conciencia, no desde la reacción instintiva. Viktor Frankl, quien sobrevivió a los campos de concentración nazis, comprendió que la última libertad humana no depende del entorno que lo condiciona, sino de la dimensión que habita dentro de su conciencia. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, y en ese espacio reside la libertad interior, la facultad de elegir quiénes seremos ante lo inevitable. Pero casi nadie alcanza ese punto de lucidez. La mayoría vive encadenada a la reacción automática, esclava de pensamientos que atraviesan la mente como flechas envenenadas. Dominar la mente no es acallarla forzosamente, es aprender a habitar el espacio entre los pensamientos. Es situarse en quietud y observar el desfile mental sin engancharse a ninguno. No meditas para silenciar el caos, meditas para fortalecer tu capacidad de observación, de modo que cuando la tormenta mental se desate, seas capaz de reconocerla sin ser arrastrado por ella. La mente sin dominio es una máquina de negociación infinita. Siempre encontrará una razón para esperar, para dudar o posponer. El estoico Marco Aurelio meditaba que existe una separación fundamental entre el yo y los procesos mentales. Somos quienes podemos evaluar y juzgar nuestros pensamientos para mantener la serenidad interior. Entonces, no eres tus pensamientos, sino quien los observa y juzga su valor. Los pensamientos son como olas en el mar, imprevisibles, cambiantes y efímeras.
Tú no eres las olas, eres el océano. Las olas vienen, se levantan, pero tú decides si las dejas pasar, te ahogas en ellas o las atraviesas con sabiduría. El tormento no viene del pensamiento inquietante, sino de tu apego o resistencia a él. El apego lo alimenta, la resistencia lo refuerza, pero la observación consciente lo disuelve. Esta distinción no es conceptual, es existencial. Es ahí donde decides si eliges ser el súbdito de tu mente o el soberano que se instaura en su reino. He ahí la disyuntiva entre perderte en el vendaval o contemplarlo desde la quietud del cielo. No son los hechos los que perturban al ser humano, sino los juicios que formula sobre ellos. Tu mente emite miles de juicios al día, sobre lo que fuiste, sobre lo que eres, sobre lo que anhelas o temes llegar a ser. Cada juicio es una sentencia que dictas contra ti mismo. Cada interpretación, un eslabón que añade peso a tu propia cadena. ¿Cuánto pesa tu mente ahora mismo? ¿Cuántas cadenas cargas? La mente sin autodominio se convierte en un tirano interno. Gobierna desde el miedo y castiga con la duda. Ningún enemigo externo podría infligir un tormento tan preciso como el de una mente que ha perdido su centro. Porque el enemigo externo se cansa y se retira, pero tu mente nunca duerme. Te asedia al despertar, te persigue durante el día y te acecha en la vigilia. No hay tregua, no hay rendición, solo guerra constante. Será entonces cuando descubras que la única forma de ganar esta guerra es renunciando a combatirla. Esto suena paradójico, pero encierra la verdad más profunda del autodominio. Los antiguos samuráis la llamaban Mushin, mente sin mente. Esto no significa la ausencia total de pensamientos, sino la mente que actúa sin interferencia del juicio, del miedo o del deseo. Un samurái no se queda atrapado en el proceso mental de analizar, calcular o dudar. No tiene tiempo para pensar, ¿qué haré si me atacan por la izquierda? Si piensa, ya perdió. Su cuerpo se desplaza sin la interrupción de la mente racional. Su acción nace de la unidad entre cuerpo, mente y situación. No piensa lo que hará, ya lo está haciendo. Su movimiento se basa en una conciencia depurada que trasciende el análisis racional y el instinto primario, volviéndose un movimiento natural que emana desde la intuición forjada en el dominio absoluto de sí mismo. Eso es Mushin. Eso es libertad. Pero tú no estás en una contienda con espadas, estás en una contienda mental. Y ahí la estrategia es distinta. Ya no se trata de velocidad, sino de observación, ni de fuerza, sino de desapego. Buda lo concibió de forma similar. El sufrimiento no proviene del pensamiento, sino del apego que lo convierte en identidad. Los pensamientos atraviesan la mente como nubes en el cielo. Tú eres el cielo. Las nubes pasan, pero el cielo permanece. Cuando emerge un pensamiento de autodestrucción, no lo combatas, obsérvalo sin juicio. Pregúntate, ¿quién lo percibe? En ese instante pierde dominio. Dejas de ser rehén y te vuelves observador. Los pensamientos cargados de miedo, culpa o desesperanza son entidades voraces que se alimentan de tu atención. Estos parásitos mentales colonizan tu mente, distorsionan tu percepción y drenan tu poder. Cuando los identifiques, no racionalices. Reconoce el pensamiento y déjalo pasar. No negocies. Mátalo de hambre. No le des el combustible de tu identidad. No le des nada. Cierra todas las compuertas. Cierra las válvulas y deja que se desvanezca. Observarás cómo se debilita, agoniza y se evapora. Tú tienes el derecho innato de reclamar tu libertad. Cada vez que esta guerra interna intente consumirte, cada vez que se agoten las municiones de tu voluntad y cada vez que te halles devastado en la trinchera de tu propia psique,
sintiendo cómo el miedo te paraliza, que sea tu ímpetu el que te mueva. Cuando la confusión eclipse tu razón, que sea tu intuición la que te guíe. Cuando la duda susurre que estás derrotado y la oscuridad nuble tu camino, que sea tu propósito la luz que lo despeje. Porque si no persistes en autodominarte, llegará el momento en que te mires al espejo y odies lo que ves. No por lo que eres, sino por todo lo que no te atreviste a hacer. Será como una herida abierta que nunca cierra, como un lamento que resuena en tus huesos, como si tu propia sangre te acusara de traición. Confrontarás tu potencial dormido con tu realidad patética, esa brecha entre quien prometiste ser y quien te has conformado con ser. Mirarás tus sueños a lo lejos, brillando como estrellas inalcanzables, mientras tú sigues arrastrándote en el barro de tu mediocridad. Verás tus aspiraciones del otro lado, suplicando que cruces, mientras tú permaneces paralizado en la orilla de tu cobardía, enterrando todas tus capacidades, tus dones y tu talento. ¿Hasta cuándo vas a seguir traicionándote? ¿Hasta cuándo vas a seguir siendo cómplice de tu propia destrucción? Cada minuto que gastas alimentando pensamientos autodestructivos es un minuto robado a tu transformación. La grieta entre la grandeza que presientes y la miseria que aún te ata será un dolor constante. ¿Reconoces ese dolor? Esa presión insoportable que te desgarra en medio de la noche no es señal de debilidad. Es señal de que una parte de ti todavía pelea. Y no es un castigo, ese dolor es tu combustible más puro. Dolor que precede a todo renacimiento. ¿Cuántas veces has llamado paranoia a la única conversación honesta que has tenido contigo mismo? Esa guerra psicológica que libras ahora es el umbral que separa la ignorancia de la lucidez. Esa tormenta interna que intentas silenciar es el precio de entrada a tu propia conciencia. Ese caos mental que temes no es el fin, es la epifanía irrumpiendo en un sistema que prefería tu inconsciencia. Es tu naturaleza rebelándose contra la impostura, el portal que separa al esclavo del amo, al dormido del despierto, pues es en la herida donde se decanta tu verdad. El apóstol San Pablo reflexionaba: sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, entereza de carácter, y el carácter, esperanza. El sufrimiento es el manantial que purifica la conciencia. Es bajo la presión del dolor donde el ser abandona sus impurezas y asciende hacia su forma más alta. Y esa ascensión solo puede sostenerse en un propósito que penetre en ti como raíz en roca viva, tan hondo que ni la erosión del tiempo ni la violencia de la duda puedan arrancarla. Necesitas un porqué tan sólido que ninguna tormenta mental pueda socavarlo. Niégate a que tu vida sea un ejercicio de cobardía. Aunque el mundo te haga dudar, niégate a traicionar la capacidad que ves en ti. Un sabio reflexionaba: el que tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo, pues aquel que ha anclado su voluntad a un objetivo fundamental neutraliza la fuerza del sufrimiento en todas sus manifestaciones. Tener un designio firme es el antídoto más poderoso frente a todo padecimiento. Tu porqué es el ancla en el huracán, el mástil en la tempestad, la voluntad que te impulsa cuando todo pierde sentido. ¿Y tú, tienes un porqué? Si no lo tienes, detente ahora mismo y encuéntralo. Sin él, cada técnica de dominio mental será solo teatro. Con él, cada técnica se volverá un arma de precisión. Las construcciones externas son frágiles sin cimientos. Puedes construir un monumento de logros, pero si tu mente es un campo de ruinas, en algún momento insospechado, todo se desplomará. La mente es como un terreno fértil que exige selección y cuidado. Cada idea depositada, cada imagen retenida y cada presencia permitida se convierte en la semilla de aquello que luego germina y se propaga. Si siembras negligencia, proliferará decadencia. Si siembras conocimiento, brotará intelección profunda. Por eso cultiva tu mente con rigor,
Elige con discernimiento lo que escuchas, con severidad lo que ves y con firmeza a quienes permites habitar tu entorno. Porque de la calidad de ese suelo interno depende el fruto de tu existencia. Ese saber podrás adquirirlo de algún maestro o de algún libro, pero ninguna fuente externa podrá mostrarte lo que solo la confrontación contigo mismo puede revelarte. Y es ahí donde finalmente comprenderás que solo puedes conocerte realmente cuando tu propia mente te ha llevado al límite. Pues es en el límite donde el aturdimiento voraz te reencuentra con tu monstruosidad y tu divinidad simultáneamente. El cielo y el infierno son estados de conciencia. En ese colapso renace lo que siempre fuiste y te despoja de todo lo que creías ser. Solo quien logre gobernar su mente conocerá la verdadera libertad, incluso cuando el caos vocifere que no hallará salida. Ahora, restáurate, domínate, recupera la autonomía que cediste al miedo, y cuando esta pugna termine, quiero que mires en retrospectiva y digas: consumí hasta mi última reserva de voluntad, nada guardé para mí. Nos vemos en la siguiente estación de tu conciencia. ¿Tendrás la audacia de elevarte sobre todo freno mental?